El juicio de Mar del Plata empezó en el 2001. ¿2000 o 2001? Eh, sí, 2000 o 2001. Este proceso de juicios por la verdad se había iniciado en La Plata, fue el primero, por lo menos el que avanzó en esta obligación del Estado de dar algún tipo de respuesta a los familiares de víctimas para establecer qué era lo que había pasado con sus seres queridos, para establecer por qué lugares habían pasado, cuáles habían sido los centros clandestinos de detención, en fin, todo esto que se conoció como juicio por la verdad y a la cual había quedado obligado el Estado a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado debía cumplir con esa obligación de hacer esos juicios para dar estas respuestas y bueno, ello ocurrió primero en La Plata y después estos juicios se fueron llevando, creo que después se comenzó el juicio en Bahía Blanca y después creo que en Mar del Plata. Esto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. No recuerdo si en el interior del país, me parece que, no recuerdo si hubo o no. En Córdoba debe haber habido, pero no estoy tan seguro. Como fiscal de juicio, en un juicio sí, meramente declarativo, porque no estaban en vigencia las leyes de impunidad, de obediencia de vida, punto final, los indultos, con lo cual la posibilidad de imponer penas en ese momento no era posible. Eh, Así que, bueno, sí, eran audiencias realmente muy duras. Era la primera vez, no era la primera vez, sino que ya habían tenido la oportunidad de hacerlo durante el funcionamiento de la CONADEP, pero sí era la primera vez que muchas de estas personas que declaraban como testigos eran escuchados por un tribunal. Eh, Bueno, ahí de alguna manera tuve el primer contacto con los testimonios del horror, realmente, ¿no? Este, y eran audiencias realmente muy, muy, muy duras, y emocionalmente muy duras. Eh, y ahí empezamos a tener, o yo por lo menos empecé a tener contacto y empezamos eh, a trabajar bastante con los organismos de derechos humanos. Este, Así que tengo un buen recuerdo de trabajo conjunto y después lo seguí haciendo ya con los juicios, eh, ya con las leyes de impunidad derogadas, ¿no? Eh, Ahí aprendí un poco a trabajar con ellos. Eh, y en Mar del Plata, digamos, la particularidad era que esos juicios que en otras circunscripciones judiciales los realizaban las cámaras federales. En Mar del Plata fue una decisión de los organismos. En Mar del Plata, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a mi modo de ver, o al modo de ver de ellos, no le daba ningún tipo de seguridad, con lo cual la presentación impulsando el juicio la realizaron ante el Tribunal Oral y el Tribunal Oral, bueno, acogió ese pedido y yo creo que fue el único tribunal oral que realizó juicios por la verdad en la República Argentina. Este, Tengo idea porque yo trabajé en ese juicio durante un año o más
estado 1 año y medio trabajando en ese juicio, que bueno, muchísima de la información que se obtuvo durante ese juicio, bueno, permitió después avanzar en juicios donde efectivamente ya había personas imputadas, ¿no? Inclusive tengo el recuerdo de haber intervenido en la visita de lo que a partir de los testimonios se había conseguido saber respecto de la existencia de centros clandestinos de detención. Entonces, recuerdo haber visitado con las víctimas y con los jueces aquellos centros. Me acuerdo en particular un lugar donde funcionaba un regimiento de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Mar del Plata, donde una de las víctimas reconoció, incluso fue realmente muy fuerte, reconoció una mesa donde había sido violada. O las visitas que realizamos también en la base naval de Mar del Plata, donde también se habían cometido muchos de los hechos, donde habían permanecido personas privadas de libertad, torturadas. Y en fin, y recuerdo el relato de los testigos que a medida que transitaban esos lugares, recordaban qué era lo que allí había sucedido. A mí particularmente me quedó así como bastante marcado el recuerdo o la diferencia que había entre el testimonio brindado ante un tribunal, donde seguramente por un tema formal, digamos, las víctimas estaban como un poco más, no atemorizadas, pero se sentían así con menos libertad que el que iban contando a medida que transitaban esos pasillos, esos lugares donde habían permanecido, donde habían sido torturados.